En el viejo Hollywood, las luces brillaban, las cámaras rodaban, y muchos actores simplemente no sabían ni por qué estaban ahí. Eran bellos, carismáticos o descubiertos por el productor correcto, pero cuando se apagaban los reflectores, quedaba claro, el talento no siempre venía acompañado de sentido común. Algunos firmaban contratos sin leer una línea, otros aceptaban papeles ridículos solo para seguir saliendo en pantalla, y no faltaban los que arruinaron su carrera por confiar en el representante equivocado, o en su propio ego inflado. Este no es un homenaje a su arte, sino un repaso irónico y necesario a esos nombres que pasaron a la historia no solo por lo que hicieron en pantalla, sino por lo poco que entendieron de lo que pasaba fuera de ella. Hoy te presentamos a los 18 actores del Hollywood dorado que no fueron víctimas del sistema, sino de su propia ingenuidad. ¿Estás listo? Comencemos. Era hermosa, fotogénica, y tenía el tipo de sonrisa que los estudios sabían explotar. Pero cuando se trataba de leer contratos o tomar decisiones, Virginia estaba completamente fuera del juego. Se dejaba llevar por lo que su agente le decía, sin preguntar cuánto, dónde o por qué. Cuando una vez le ofrecieron un papel en una comedia mediocre, ella aceptó diciendo, «Bueno, al menos no tengo que llorar esta vez». Lo decía en serio. Su criterio para aceptar papeles era si le parecía divertido, no si tenía sentido para su carrera. La industria la usó como adorno de lujo y ella nunca se enteró. Se convirtió en un símbolo del talento desperdiciado, por no saber que tenía algo que cuidar. Un galán de voz suave y mirada intensa, ídolo de películas de acción, westerns y dramas. Pero detrás de ese porte frío y controlado, había un hombre completamente inseguro, manipulado por todo su entorno. Tenía tanto miedo al rechazo que aceptaba papeles mediocres solo por no quedarse sin trabajo. No cuestionaba los guiones, no negociaba condiciones, y se dejaba moldear por los estudios como plastilina. Su baja estatura, 1.68, le generaba tanta ansiedad que filmaba sobre cajas, pero jamás cuestionó por qué seguían encasillándolo como héroe de acción. Alan no era tonto por falta de talento, sino porque nunca se atrevió a tomar una sola decisión real en su carrera. Y Hollywood, como siempre, lo agradeció hasta que dejó de vender. La tercera rubia explosiva de Hollywood. Después de Marilyn Monroe y Jane Mansfield, Universal necesitaba otra figura moldeable para explotar el estereotipo. Y Mamie dijo que sí sin pensarlo dos veces. No entendía que era un producto de reemplazo. Hacía entrevistas hablando de ser auténtica, mientras la vestían igual que las otras dos y le daban los mismos papeles reciclados. Se aferró tanto a su imagen platinada que nunca intentó actuar realmente. Cuando le preguntaron por qué aceptaba tantas películas malas, respondió, «Al menos me dan frases con sentido». John Agar fue el tipo de actor que entró a Hollywood por la puerta trasera del matrimonio, no por talento. Se casó con Shirley Temple, cuando ella todavía era la niña símbolo de América, y eso bastó para que los estudios dijeran, «Dale algo, que es el esposo de la famosa». Bonito, sí. Carismático, quizás. ¿Brillante? En absoluto. Lo ponían en cualquier cosa con tal de rellenar el cartel. Y él aceptaba todo como quien se inscribe a una rifa. Nunca pidió mejores papeles. Nunca protestó un mal guión. Cuando lo bajaron del cine A al B, ni siquiera lo notó. Era el actor ideal para el sistema. Obediente, guapo y perfectamente reemplazable. Comediante del cine mudo, con un talento sutil y un rostro que hacía reír sin necesidad de hablar. El problema era tan buena persona que Hollywood la pasó por encima sin esfuerzo. Sasu firmaba lo que fuera. No cuestionaba salario, créditos ni contratos. Le decían, «Es para un papel chiquito, pero simpático», y ella firmaba con una sonrisa. Durante décadas fue el personaje adorable, la amiga torpe, la señora nerviosa. Jamás pidió algo mejor. Jamás dijo, «Quiero protagonizar». Productores contaban que ni siquiera leían las cláusulas con ella, solo le ponían el papel y el bolígrafo.
los casos más tristes y claros de talento brutal atrapado en una mente débil. Walker fue brillante en Strangers on a Train, pero fuera de pantalla era una marioneta de sus miedos, su entorno y su fragilidad emocional. Su exesposa, Jennifer Jones, lo dejó por David O. Selznick, el productor más poderoso del momento, y Robert nunca se recuperó del golpe emocional ni profesional. Se volvió completamente dependiente de lo que los demás decidieran por él. Aceptaba papeles sin entenderlos, lloraba en rodajes, y necesitaba supervisión constante para poder filmar. Fue víctima del sistema, pero también de su total incapacidad para poner límites. Le decían la reina del cine noir de bajo presupuesto, y eso ya te dice todo. Alta, elegante y con rostro de mujer fatal, Marie tenía presencia de estrella, pero mentalidad de actriz de fondo. Aceptaba papeles de criminal, viuda sospechosa o amante peligrosa sin importar lo repetitivo, lo mal escrito o lo predecible del guión. Nunca peleó por mejores condiciones, ni exigió papeles protagónicos con peso real. Lo suyo era simplemente seguir diciendo que sí. Aparecer en películas con nombres genéricos como Murder by Midnight o Sin and Shadow, y desaparecer en los créditos cuando ya no servía para el rol de femme fatale. Tenía todo para más, menos la capacidad de decir, esto no me conviene. Si Hollywood diera un premio al actor con peor sentido del juicio personal, Tom Neal ganaría sin competencia. Fue protagonista del Noir de Tours, hoy considerado un clásico, pero su carrera no fue cuesta abajo, fue un desplome vertical. Se peleó con todos, se metió en escándalos por celos, agredió a Franchot Tone por una mujer, fue arrestado varias veces, y aún así se preguntaba por qué no lo llamaban. Su carrera se fue al diablo, pero él seguía posando para revistas como si nada pasara. Tom no fue víctima de Hollywood. Fue víctima de su propio carácter nefasto, impulsivo y ridículamente torpe. Hermosa, discreta, secundaria eterna. Aparecía en westerns, thrillers, dramas, pero siempre como la amiga, la esposa, la que sufre en silencio. Y cuando el estudio dejó de llamarla, ni siquiera preguntó por qué. Simplemente se fue a casa. Se dice que aceptaba cualquier papel sin leer el guión completo. Solo preguntaba, ¿es de época o actual? Y con eso decidía qué ropa llevar. No pedía más, no se promocionaba, no luchaba por un espacio. Hollywood trató de venderlo como galán, pero el público nunca se lo creyó del todo. Alto, con voz profunda y mandíbula marcada, pero con el carisma de una lámpara de hotel. Lo peor no era su falta de talento, sino su total desconexión con la realidad. Se metía en escándalos por embriaguez, olvidaba líneas, se presentaba en fiestas equivocadas, y aún así, creía que estaba destinado al estrellato. Fue objeto de burla en programas de comedia de los años 50. Nunca entendió que su carrera era un mal chiste que se contaba solo. Y lo más triste, él pensaba que lo estaban tomando en serio. Actriz latina que pudo ser pionera, pero no tuvo ni el control ni la visión para hacerse respetar. Aceptó una y otra vez papeles estereotipados. Criada, bailarina, la mujer exótica sin voz propia. Cuando por fin la llamaban para algo con más presencia, decía que no quería meterse en cosas complicadas. Así que siguió aceptando lo simple, lo ofensivo y lo seguro. Era educada, obediente y siempre agradecida, justo lo que los estudios querían de una actriz que no se atrevía a exigir. El talento lo tenía, pero la ingenuidad la dejó anclada en los márgenes. Le decían el galán exótico de Hollywood, pero solo porque no sabían dónde más encasillarlo. Hacía de príncipe, hechicero o comerciante del bazar. Nunca hablaba mucho, y eso ayudaba, porque no tenía idea de actuar. Turhan era todo estética, cero criterio. Firmaba películas por la portada, se dejaba manejar por productores que lo usaban como decorado con acento, y jamás pidió ni exigió algo que tuviera sustancia. Fue el adorno perfecto de la época dorada. Bello, callado y perfectamente vacío. Si había un set, Lyle Talbot estaba en él. ¿Drama? Ahí estaba. ¿Comedia? También.
¿Cine de culto clase Z? Claro. Era el actor que decía sí antes de que le terminaran de ofrecer el papel. Su filmografía parece una lista de decisiones erróneas hechas con entusiasmo. No era malo, solo era eternamente mediocre. Jamás dijo, esto es demasiado malo para mí. De hecho, probablemente no distinguía un buen guión de un menú de cafetería. Terminó haciendo de político en plan 9 from Outer Space. Y aún así, decía estar orgulloso de su carrera. A veces, la ignorancia es felicidad. Fue una creación de Howard Hughes. Literalmente. Él la descubrió, la moldeó, la contrató. Y ella aceptó todo. Papeles sin sentido, sesiones de fotos absurdas, películas que iban de la ciencia ficción ridícula al melodrama en Technicolor. Faith nunca tuvo voz propia. Le decían, haz esto, y ella lo hacía. ¿Qué opinaba de su carrera? Ni idea. Nunca lo dijo. Fue como una figurita de colección que se puso de moda un rato. Y luego se guardó en la caja. Fue Boy, el niño Tarzán. Hizo varias películas colgado de árboles y gritando con chimpancés. Pero cuando creció, no sabía actuar, ni qué hacer con su vida. Siguió haciendo pelis de jungla ya adolescente, hasta que eso también dejó de funcionar. Intentó estudiar, intentó trabajar en otras cosas. Pero Hollywood ya no lo quería. Y él tampoco supo cómo vivir fuera de la selva ficticia. Fue la gran promesa de los años 40. Joven, hermosa, con talento de sobra y una nominación al Oscar bajo el brazo. Todo iba bien, hasta que un accidente con un arma la dejó paralizada de la cintura para abajo. Tragedia total. Pero lo más trágico no fue la bala, sino su negativa absoluta a adaptarse. Los estudios le ofrecieron papeles, adaptaciones, hasta proyectos escritos especialmente para ella. ¿Su respuesta? No quiero que me den lástima. Y así, rechazó cada oportunidad por orgullo mal gestionado. Hasta que Hollywood se cansó. Galán del cine mudo, el tipo de rostro que hacía suspirar sin decir una sola palabra. Tenía todo lo que Hollywood quería: buena figura, popularidad y disposición infinita. Literalmente, los estudios lo sobreexplotaron, y cuando empezó a agotarse, le suministraron morfina para aguantar el ritmo. Y él, obediente hasta la muerte, aceptó. Nunca pidió ayuda, nunca cuestionó, nunca puso un límite. Se convirtió en el símbolo del sí, señor con abdominales. Su adicción se salió de control, pero él seguía filmando. Hasta que el cuerpo dijo, basta. Murió con solo 31 años. Explosiva, graciosa, con energía escénica que reventaba la pantalla. Betty Hutton era dinamita, sin manual de uso. Su carrera estuvo plagada de oportunidades desperdiciadas. Contratos mal firmados y peleas innecesarias con productores, directores y hasta compañeros de reparto. No sabía cuándo parar, ni cómo pedir ayuda. Tenía la manía de sabotear cada paso importante que daba, ya fuera por impulsividad, inseguridad o puro caos interno. Cuando su carrera colapsó, desapareció del mapa. Décadas después, la encontraron trabajando como cocinera en una institución religiosa, en completo anonimato. Y así, entre rubias que firmaban sin leer, galanes que se dejaban arrastrar por el ego, y talentos que nunca supieron que lo eran ni cómo cuidarlo, descubrimos el otro rostro del viejo Hollywood, el de las estrellas sin brújula, porque no todos los que brillaban sabían por qué lo hacían. Algunos solo estaban en el lugar correcto con la cara correcta, y la ingenuidad perfecta para que los estudios los moldearan, los explotaran y los desecharan cuando ya no servían. En la época dorada, la fama no siempre se ganaba por inteligencia. A veces bastaba con obedecer, sonreír y no hacer preguntas. Pero el precio fue alto. Carreras desperdiciadas, legados diluidos y vidas que se apagaron sin entender del todo qué pasó. ¿Cuál de estas figuras crees que pudo haber llegado más lejos si hubiera tenido una pizca más de malicia o sentido común?
Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, en Hollywood, el talento te pone en cámara, pero la astucia te mantiene ahí.